hermanos de segundo, buen día, Dios les bendiga grandemente. Hemos estado viendo las epístolas generales, ya vimos una introducción de muchas de ellas como Santiago, Pedro, Juan. Hoy vamos a tocar la epístola de Judas. La carta de Judas es uno de los escritos más breves del Nuevo Testamento, ya que solamente tiene un capítulo y tiene 25 versículos, es decir, es una carta muy corta. Este hecho explica quizá en parte el escaso interés y el poco conocimiento que ha tenido este texto en la historia de la exégesis hasta nuestros días. Hay un personaje que se llama Ernesto Gutiérrez. Él dice: es una de las cartas menos leídas y utilizadas en el estudio de las Escrituras en reuniones congregacionales. Hace más de 1900 años que fue escrita y es tan vigente, tan clara y de tanta utilidad como cuando fue escrita. Así es que, mis amados hermanos, vamos a introducirnos en esta hermosa carta de Judas. El panorama general que podemos mencionar acerca de ellos es la autoría. Hay evidencias internas. ¿Por qué? El mismo remitente de la carta se presenta como Judas, siervo de Jesucristo, pero él se menciona como hermano de Santiago, y eso lo vemos en el versículo 1, de las 4 personas en el Nuevo Testamento, que llevan el nombre de Judas. Vamos a ver que se llega que el que se menciona aquí es hermano o pariente del Señor Jesucristo, y eso lo vemos en Mateo 13:55 y Marcos 6:3. Este Judas no pertenece al grupo de los 12 apóstoles, pues en ese caso habría señalado ese título en la dedicatoria a la carta. Por otra parte, el autor se presenta como hermano de Jesús, sino se presenta a sí mismo como hermano de Santiago. ¿Por qué, mis hermanos? Porque él hace referencia al personaje más conocido en los ambientes judeocristianos de esa primera generación, bajo cuyo nombre y autoridad figura también la carta del apóstol Santiago. En consecuencia, suponemos entonces que Judas, hermano de, era un predicador itinerante, es decir, no tenía una iglesia fija, sino que visitaba aquellas iglesias que ya estaban establecidas, y él advertía a los cristianos contra enseñanzas insidiosas de los herejes. Pero aparte, mis hermanos, ¿cuáles son las evidencias externas? Es decir, ¿qué hay en cuanto a su canonicidad? La epístola es conocida como canónica en Roma en la junta o el canon de Muratori hacia el año 180 después de Cristo. Es además conocida como texto canónico por Clemente de Alejandría y por aquel hombre llamado Orígenes. A pesar de que existen algunas dudas sobre su canonicidad, Eusebio de Cesarea la coloca entre los escritos discutidos, pero señala que muchas iglesias conocen la carta de Judas y la leen. En la iglesia africana, Tertuliano la considera canónica y es reconocida como tal por el Concilio de Cartago y por San Agustín. Ahora, hay argumentos en contra de esta autoría. ¿Por qué? Porque algunas dificultades reales para hacer coincidir al autor de nuestro escrito en el Judas histórico es el buen nivel de la lengua griega, la explícita colocación en el periodo post-apostólico. Eso lo vemos en el versículo 17. Además, el contexto histórico, mis hermanos, el contexto histórico-cultural al que alude la carta supone un periodo posterior a la primera generación cristiana. Es decir, ahí hay un poquito de dilema. Pero aparte, hermanos, no cabe duda, la inspiración de parte de Dios sigue siendo genuina. La inspiración del Espíritu Santo sigue obrando en cada letra plasmada por aquellos hombres usados por Dios. Así es que yo les ruego, mis amados hermanos, les pido en el amor de Cristo, lean toda la carta de Judas.
Es un capítulo, 25 versículos, para que ahí ustedes empiecen a hacer un resumen de qué trata esta carta, cuál era el deseo del escritor, del autor, para hacer llegar a nosotros un mensaje. ¿Cuál era ese deseo de él? ¿Qué es lo que quería que nosotros hoy estuviéramos advertidos de? Porque, hermanos, cada carta que viene en la Biblia, cada epístola general tiene un propósito eterno. No es solamente para aquellos tiempos, no solamente fue para las iglesias que en ese tiempo estaban levantándose, sino también para nosotros el día de hoy. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de estas cartas? Así es que les pido, hermanos, lean la carta de Judas, y luego en la próxima clase estaremos todavía anudando más sobre este precioso tema. Así es que, mis hermanos, Dios los bendiga y no se les olvide leer la carta de Judas. Que pasen buen día. Dios les bendiga.